Bien, quiero proponerles a todos y a todas que para analizar algunas ideas de lo que dejó el discurso de Cristina Kirchner, por cierto, subjetivas, es simplemente la mirada de quien les habla, lejos está de ser algo certero o un manojo apenas de confusiones, pero creo que lo más interesante, el desafío de hoy es poder hacer un ejercicio de agarrar el discurso de Cristina y analizarlo desde lo que uno entiende que fue la intención de Cristina Kirchner y sacarlo del mundo de las candidaturas. Me parece que no es tiempo para decir, bueno, yo esperaba que diga, algunos esperaban que diga que iba a ser candidata y otros. No es la discusión que Cristina Kirchner está proponiendo hoy. Hasta hoy que tenemos que la vicepresidenta no va a ser candidata a presidenta, porque es lo último que dijo. Bien, ahora hay todo un escenario en la arena política a construir. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que hoy expresó Cristina Kirchner? Entonces, les propongo que guardemos en un rincón las expectativas y los deseos que muchos tenían con el discurso y analicemos lo que ella propuso, insisto, desde una mirada subjetiva. Anoté, si se quiere, 5 puntos que para mí fueron los más destacados de las palabras de la vicepresidenta y que me parece que van regulando el escenario de la actualidad y lo que viene de cara al futuro. Y quiero arrancar con este zócalo que vemos aquí que dice, no podemos seguir teniendo la cabeza tan vieja. Lo dijo en un momento de su discurso. Y lo quiero plantar como una de las banderas que dejó, desde mi entender, Cristina Kirchner hoy, que es volver a discutir ideas, pero ideas de cara al futuro. Cuando Cristina Kirchner dice qué cabeza vieja que tenemos y le habló a la dirigencia política y nos habló a todos y a todas, no solamente porque hay nombres viejos que vienen a traer propuestas viejas, sino que la discusión que damos a veces es parte de una agenda que instalan estos sectores que quieren volver a esas viejas políticas. Cuando Cristina Kirchner hace el relato y dice, hoy en día, los que se muestran como una alternativa de cara al futuro fueron los responsables de una de las grandes tragedias de nuestra historia, que culminó con el 19 y 20 de diciembre y cerca de 40 argentinos y argentinas asesinados. Es muy cierto, aunque la sociedad no lo advierta. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, López Murphy en su poco tiempo como ministro de Economía, Horacio Rodríguez Larreta en su rol en el PAMI. Podemos hacer una lista mucho más larga, el mismo Gerardo Morales, parte de la Alianza. ¿Cómo puede ser que hoy como sociedad estemos pensando que esos hombres y esas mujeres pueden gobernar la Argentina? ¿Para hacer qué? Y uno entiende que esta es la mirada de Cristina, de lo que hoy intentó plantear, desde los nombres pero también desde las ideas. Estos nombres pueden decirnos que viene una Argentina mejor. Estos nombres, ¿qué nos proponen discutir? Lo viejo. Y cuando entramos en esa discusión de lo viejo, nuestras cabezas se tornan viejas. ¿Cómo puede ser que en la Argentina estemos discutiendo si queremos una educación pública o no? ¿Cómo puede ser que en la Argentina estemos discutiendo si los trabajadores y las trabajadoras deben tener más derechos o hay que recortarles derechos? ¿Cómo puede ser que estemos discutiendo la dolarización, y lo hemos hecho aquí también? Por eso nos incluye a todos y a todas. Si ya tuvimos la experiencia de lo que fue la convertibilidad, que no fue una dolarización directa, pero sí en el 1 a 1, se construía esa lógica económica y social. Me pareció central este punto, porque el planteo, a mi humilde entender de lo que dice la vicepresidenta es, hay discusiones nuevas hoy. Y la batalla del campo nacional y popular es ponerlas en la mesa las discusiones nuevas. Y muchas veces parece que la única discusión es responderle a esa derecha, que es vieja, que es retrógrada, que además de criminal en sus políticas y criminal en su accionar. Entonces me parece que hay una primera bandera, por ponerle un orden antojadizo, una primera bandera que tiene que ver con eso, con recuperar la idea política, con recuperar la discusión política, discutir política. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué economía queremos para esa sociedad? ¿Qué ordena a una sociedad? ¿La ordena el mercado o la ordena un trabajo? Y los derechos en pos de ese trabajo. Entonces, seguramente, más que la discusión de los nombres, tenemos que discutir eso en la Argentina. ¿Cuáles son las discusiones de cara al futuro? ¿Qué es lo que hay que discutir hoy en el presente para cambiar este presente? Un segundo punto
que tiene que ver con lo económico. Y que Cristina planta bandera y dice, señores, con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es inflacionario, no se puede ir a ningún lado. Y esta es una posición que marca el sendero de cara al futuro. ¿Qué gobierno que va a asumir puede decir que va a tener una economía distinta a la que tenemos si no pone en discusión un Fondo Monetario Internacional que tiene como lógica someter a los países a los cuales ha endeudado a través de sus préstamos? Fíjense un ejemplo que sucedió ayer, lo puso en valor la vicepresidenta. Uno de los tantos motivos por los cuales el dólar lo dispararon algunos y pudieron hacerlo, es porque para vos limitar esa corrida del dólar tenías que utilizar reservas del Banco Central y ponerlas y usarlas para parar la disparada del dólar, que muchos llevaron adelante, o unos pocos llevaron adelante. Por el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso no se podía hacer. ¿Qué hizo Sergio Massa? Dijo, señores, yo voy a usar igual las reservas. En todo caso, reveamos el acuerdo. Yo las reservas las voy a usar igual. Las usó, hizo el acuerdo con China y a partir de ahí empezó a calmar este avance de los sectores del poder empujando a una devaluación. ¿Qué significa esto? Que cuando decimos que hay que poner en discusión ese acuerdo con el fondo, estamos diciendo que poner en discusión ese acuerdo con el fondo puede mejorar el presente y el futuro a corto plazo. Estas son las discusiones y este es el ordenador económico. Insisto, un ordenador económico que dice, con las reglas del juego que nos pone el fondo, no podemos pensar el futuro. Bien, ¿no habrá que discutir eso? Más que discutir los nombres. Y en todo caso, que los nombres sean la resultante de esos compromisos. Sumo otro punto. Creo que la vicepresidenta habló del cómo también. ¿Cómo das vos una disputa con el Fondo Monetario? Que advirtió que hay que pagarle. Pero ¿cómo vos das una disputa con el Fondo Monetario? ¿Cómo vos das una disputa para terminar con esas cabezas viejas que quieren imponer lo viejo, que ya nos han destruido y lo quieren presentar como nuevo? ¿Cómo lo haces? Y dijo una frase muy contundente. Cuando dijo, cuando querés conformar a todos, terminás enojando a todos. No importa, no busquemos a quien hizo referencia o dejó de hacer referencia. Lo que está claro es que en esa lógica de todo vale uno, en esa lógica de un diálogo exacerbado, en esa lógica de quiero quedar bien con Dios y con el diablo, con los angelitos, los bufones y quienes aparezcan, tarde o temprano se enojan todos. Y si tarde o temprano empezás a demostrar debilidad política. Por tanto, no solamente Cristina Kirchner plantea una lógica de discutir esas ideas del presente de cara a un futuro, no solamente pone las bases de un acuerdo económico que tiene que poner en discusión el acuerdo con el fondo, sino que además está diciendo cómo. ¿Cómo es? Dando la pelea política, por la puja distributiva, dando la pelea política con aquellos sectores que siempre han estado en contra del campo nacional y popular y de sus derechos. Pero también habló de lo fundamental, que es un programa de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo va a decir a un ratito Jorge Elban, que me lo decía recién fuera de cámara. Porque de alguna manera lo que está diciendo es, señores, acá ya no hay más cheque en blanco, aquí ya no hay posibilidad de tener tanto margen de error. Acá tiene que haber un programa de gobierno, acá tiene que haber un compromiso. Ayer lo decíamos en el análisis editorial, quizás son algunos puntos concretos, reforma tributaria, reforma judicial, un nuevo acuerdo con el fondo y algunos otros que se discutan, por supuesto, el salario. Y ese acuerdo, ese programa de gobierno es lo que tiene que disputar con la derecha. Y quiero cerrar porque me gustaría que podamos hablar todos los que estamos y formamos parte de este programa, que es cuando de alguna manera Cristina Kirchner vuelve a mostrar que no se puede tener miedo frente a los desafíos que uno toma. Cuando claramente le responde a Milei diciéndole, nosotros tenemos miedo de qué. Claro, Cristina Kirchner fue la única que sufrió un atentado, Cristina Kirchner fue la perseguida, Cristina Kirchner fue la acusada, la hoy proscripta, la condenada. Claro, ¿qué van a venir a hablar de miedo? Y yo aquí quiero cerrar con una idea. Miren, aquellos hombres y aquellas mujeres que representan los intereses del campo nacional y popular y que llegan al gobierno en nombre de ese campo nacional y popular, si empiezan a gestionar y a tomar medidas políticas en defensa de ellos, la pasan mal. ¿Saben qué? La pasan mal. Chávez la pasó mal. Lula la pasó mal.
Néstor Kirchner la pasó mal, Correa la pasó mal, Evo Morales la pasó mal, Cristina Fernández de Kirchner la pasó mal. Cuando vos ves a alguien que entra a la casa de gobierno y sale luego de 4 años de gobierno, habiendo representado los intereses del pueblo, y sale igual de fresquito que como entró, es porque nos cagó, perdón la palabra. No hay mucha opción. Díganme uno en la historia de toda nuestra región que se haya comprometido desde el Ejecutivo por luchar por los intereses de los que menos tienen y haya salido sano y salvo. Bien, ¿estamos dispuestos a dar esa pelea? ¿Cuál es el proyecto político? ¿Quién lo va a encarnar? Será secundario, porque en realidad los grandes procesos de la historia los encarnó el pueblo cuando se organizó, claro, y cuando tuvo liderazgo. El liderazgo está, más allá de una candidatura que además no la creo cerrada. Lo vamos a discutir con la mesa, a ver qué dejó una Cristina Fernández de Kirchner que una vez más levanta la vara, a ver si dejamos de pensar que discutir política es discutir un zócalo de televisión, o que discutir política es discutir a un descerebrado como Milei. Discutir política es definir, decidir y hacerse cargo de lo que significa cambiar una realidad que hoy tiene 40% de pobres. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles.